Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? El saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al Ministerio Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación del Evangelio. Siempre ponemos todo en manos de nuestro Señor. Oramos. Padre Todopoderoso, muchas gracias por una nueva oportunidad que nos regalas para poder congregarnos por estos medios digitales, los cuales has puesto en nuestras manos y nos invitas a usarlos de esta manera, para llevar tu palabra, para llevar esperanza, para que puedas llegar a muchos corazones, para que muchos también te puedan conocer por primera vez. Y te pedimos que te glorifiques en esta transmisión, en este mensaje que traes a cada uno de nosotros. Ponemos todo en tus manos para que tomes el control y te glorifiques. Te rogamos por Rupert para que le des la gracia, para que lo guíes en cada palabra y para que tu palabra, Señor, como te decía, llegue a muchos corazones y muchas vidas puedan ser transformadas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Amén. Les queremos recordar que estas predicaciones están siendo transmitidas en la plataforma Meganet TV los domingos a las 9 de la mañana. Y hablando de domingo, mañana, si el Señor lo permite, a las 10 de la mañana vamos a tener reunión presencial. Nuestro mensaje para esta tarde: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Le invito a abrir, por favor, en el Antiguo Testamento, Job 1:21. Vamos a leer lo que dice Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Todos y cada uno de nosotros tiene problemas. No existe un solo ser humano que no tenga problemas. Lo que sucede es que algunas personas piensan que tienen más problemas que las otras y hasta les gustaría tener los problemas de otros y no los que están teniendo. Lo que debemos entender es que todo lo que pasa a nuestro alrededor, bueno o malo, Dios ya lo sabe y Él tiene el control. Jamás debemos perder de vista que Dios siempre nos dará el consuelo, las fuerzas para poder seguir adelante. Vamos a abrir la Biblia, 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, es eso, Dios nos consuela para poder consolar a otros, pero de acuerdo a su palabra, de acuerdo a aquello que trajo a nuestro corazón por medio de la Biblia para poder llevarle a ellos precisamente la palabra de consuelo. Sí, sin duda alguna enfrentamos diferentes problemas, muchos, pocos, pero hoy vamos a hablar de un hombre el cual verdaderamente tenía problemas y problemas muy serios. Job es un personaje de la Biblia que tuvo que pasar por grandes dificultades, por tremendas penalidades, y hay un libro en la Biblia dedicado precisamente a él, el libro de Job, por medio del cual Dios tiene para nosotros grandes y profundas enseñanzas. Y qué maravilloso saber que Dios incluyó este libro en su palabra para que nosotros pudiésemos aprender muchísimas cosas. Así es toda la Biblia. Es un manual dejado por Dios para nosotros, sus hijos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, como todo lo que está escrito en la Biblia, en este libro de Job, es para enseñarnos primeramente a nosotros algo, que debemos hacernos un autoexamen, que veamos cuál es nuestro caminar diario con Jesús, pero también nos da esperanza, nos consuela, sin importar cuál sea la situación que en este momento estemos pasando. Gracias a su confianza, la confianza en Dios, Job, en medio de problemas, de penurias, en medio de angustia y dolor, pudo decir lo que vamos a leer a continuación. Job 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare. Bueno, no era cualquier cosa lo que estaba viviendo este hombre. No era que se había quedado sin trabajo o que no tenía el dinero para pagar la renta. Era realmente una situación dura, era una catástrofe. Mas, sin embargo, sin encontrar Job una salida a lo que estaba pasándole, él declaró: en Dios esperaré. Y si usted me permite, me gustaría preguntarle, cuando está en problemas, ¿puede decir lo mismo que dijo Job? Cuando las cosas no están saliendo como usted pensaba, ¿le es Dios suficiente? Sabemos que Dios constantemente nos da bendiciones. Es un Dios benigno, cosas que nos agradan, cosas que nos gustan, por supuesto, pero también tenemos que admitir que Dios permite en nosotros, en nuestra vida, cosas que no son muy agradables, que digamos. Pero los creyentes jamás debemos perder de vista que Dios está detrás de todo lo que nos acontece. Cada cosa que nos pasa es parte de un plan eterno. Lamentaciones 3, versículos 37 y 38. Vamos a leer. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Se da cuenta? Dios no solamente da lo bueno, sino también lo malo. Malo desde nuestra limitada perspectiva. Pero cuando Dios permite cosas en nuestra vida, siempre es con un propósito. Como creyentes ahora no podemos preguntarle a Dios por qué, sino para qué. Señor, ¿cuál es el propósito con esto que está pasando? Al quitar nuestra mirada de Jesús, vendrán verdaderos problemas, porque la situación que estemos pasando, cual sea, entonces va a tomar un tamaño desmedido. Vamos a ver gigantes en vez de ver las promesas de Dios. Como veremos, Job era un hombre temeroso de Dios, que de repente se vio en esa terrible crisis. Dios empezó a trabajar en la vida de Job y vamos a ver algo maravilloso al final de este libro. Pero vamos a leer, por favor, ahora en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, cuando dice perfecto y recto, lo que está diciendo es que era una persona madura en la fe y sobre todo algo importante, temía a Dios. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Bueno, era un hombre acaudalado, era poderoso en todos los sentidos. Era alguien al que aparentemente no le faltaba nada, ni siquiera en la parte espiritual. Job era un gran hombre conocido por todos, era alguien que tenía muy buena reputación. Pero en esta historia, la cual vemos que empieza con mucha abundancia y alegrías, de repente nos encontramos con un tenebroso personaje, alguien que sospecha los motivos y las intenciones de Job para con Dios. Se trata de Satanás. El diablo, como siempre, no pudo quedarse quieto al ver la vida de Job. Y en aquel momento, este enemigo pensó:
La única razón por la que Job sirve a Dios es porque Dios le ha dado muchas cosas, es porque Job es un gran interesado. Pero estoy seguro que si Dios se las quita, ya no lo va a amar de la misma manera que dice amarlo. El diablo siempre estará maquinando contra Dios y contra nosotros, sus hijos. Él siempre buscará la manera de tentarnos y de hacernos caer, ¿sí? Lo intentó hasta con Jesús cuando estaba en el desierto. Y por supuesto que lo hará con nosotros los creyentes también. Vamos a leer Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo siempre andará como león rugiente buscando a quien devorar. Su objetivo es hacernos dudar, alejarnos del amor de Dios. Pero bueno, vamos a volver a Job. Vamos a leer el versículo 6, ahí en el capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sabe usted cómo le llaman en la Biblia a Satanás? El acusador. Sí, de paso quiero que sepan que la palabra Satanás significa adversario, enemigo. Cuando en la Biblia leemos los hijos de Dios, como acabamos de leer, se está refiriendo a criaturas angelicales, seres creados directamente por Dios, y que no incluye a Jesús, porque Jesús no fue creado. Él existe desde una eternidad pasada y existirá para siempre. Vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 8, que es lo que dice la Biblia respecto a Cristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Dios, que no tiene principio de días y tampoco final de días. Bueno, pero hablando de Satanás, cuando Dios hizo a un ángel hermoso, bello, no estaba creando a Satanás. Dios hizo a un ser angelical, al cual por supuesto le dio el libre albedrío, o sea, la libertad de escoger a Dios, de amarlo o no. Pero ¿saben qué pasó? Sí, claro, Satanás usó mal ese libre albedrío y terminó rebelándose contra Dios. Y aunque parezca inaudito para algunos, el diablo tiene permiso hoy para entrar al cielo, como así lo vemos en este pasaje. Pero ¿de dónde es que venía el maligno? ¿Venía del infierno? No. Pues el diablo aún no ha sido lanzado a ese lugar en el que un día va a terminar. Apocalipsis 12:10 dice que un día va a ser lanzado a ese lago de fuego. Vamos a leer, por favor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El infierno es un lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, pero Satanás todavía no se encuentra en ese lugar. Y la verdad es que el diablo tiene tanto acceso a esta tierra como usted y yo, pero él también tiene acceso al cielo. Dios le permite entrar ahí. Y a lo que él llega, como ya lo vimos en este pasaje de Apocalipsis, capítulo 12, es hablar mal. Él va al cielo a hablar mal de nosotros. Él llega a acusarnos delante de Dios. Así que cada vez que nosotros como creyentes tomamos la actitud de ser acusadores, estamos en la actitud del diablo. Cuidado. Pero vamos a seguir, versículo 7, ¿qué dice? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Bueno, aquí quiero que hagamos dos preguntas. La primera, ¿quién empezó esta conversación en el cielo? Fue Dios, no fue el diablo. Porque nadie puede hablar en la presencia de Dios sin que Dios no se lo permita. Y esto es muy importante de acotarlo. Y la segunda pregunta, ¿sabía Dios de dónde es que venía Satanás? Claro que sí, por supuesto, Dios lo sabe todo. Pero Dios quiere que nosotros sepamos, para así advertirnos, qué y de dónde viene el diablo. Él anda rodeando la tierra
en busca de víctimas para hacerles caer. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job era un hombre apartado del mal, era alguien que amaba a Dios y Dios lo amaba a él. Job era, como algunos dirían, el trapito de dominguear de Dios. Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, o sea, maduro y recto. ¿Sabían ustedes que hay un gozo en el cielo cuando nosotros los creyentes andamos en integridad, andamos en la verdad? Vamos a leer 3 de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Bueno, por favor, no quiero que se distraiga, no vea para otro lado y escuche lo que sigue en el versículo 9 de Job 1. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Qué ponzoñoso y malévolo es el diablo. Se dirigió a Dios como diciéndole: ¿no será que solo por intereses que te sirve Job, que te busca cada mañana porque él es un gran interesado? Vea que dice el verso 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí hay algo que entender. El diablo tiene muy poca memoria y se olvida que Dios lo sabe todo. Él siempre cree que va a salirse con la suya. Él cree que va a poder ganarle a Dios, pero no. Satanás, el diablo, siempre está tratando de ganar y le manda un desafío a Dios. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué es lo que realmente el diablo está tratando de decir? Dios, este hombre no te ama. Tú lo que has hecho es sobornarlo, prácticamente lo has comprado al darle todas esas cosas que le das, pero en realidad Job no te ama. Está con vos solamente por interés. Él ni siquiera sabe qué son los problemas, porque tú le has puesto una cerca para que nada le pase. Pero a ver, quítale esas cosas, esas bendiciones que tú le has dado y tan solo déjamelo un momentito, deja que esté en tinieblas, que tenga sufrimiento y dolor y verás cómo no blasfema contra ti. Pero como dije, Dios lo sabe todo. Jamás olvide que Dios es omnisciente y que además no hay despropósito alguno en todo lo que Él hace y en todo lo que Él permite. Escuchemos lo que dice el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vemos que el diablo salió de la presencia de Dios y a partir de este momento los problemas empezaron a llegar. Job tuvo que enfrentar diferentes situaciones, duras situaciones, al punto de llegar a decir: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aquí nace una pregunta que me gustaría hacer. ¿Puede usted confiar en Dios en medio del sufrimiento? ¿Está dispuesto a decir, como dijo Job, aunque me matare, en él esperaré? ¿Tiene usted esa clase de confianza en Dios? Hay momentos en nuestra vida en que quizá no vamos a ver la salida, en que no vemos la luz al final del túnel, y es cuando Dios nos invita a confiar y esperar plenamente en Él. Dios honra a los que le honran. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a volver a Job, versículos 13 al 15, capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. No estaban orando, que quede claro, ¿verdad? Estaban haciendo un festín y había vino y diferentes cosas. Siga leyendo, por favor. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos,
y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados de filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, aquellos hombres mataron a filo de espada a los que estaban ahí. Animales, personas, como lo vamos a ver. ¿Qué dice? Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job era un tipo acaudalado, un granjero, un ganadero, que de pronto un día súbitamente vio cómo se caían todas sus finanzas, porque todo le fue arrebatado. Y la pregunta nuevamente, ¿qué pasaría si mañana usted pierde todos sus ahorros? ¿Qué pasaría si lo despiden de su trabajo, si no le dan un 5 de prestaciones? ¿Podría seguir confiando en Dios? Job quedó en la quiebra de un día para otro. Y cuando parecía que las cosas no podían estar peor, bueno, vamos a continuar leyendo qué dice la Escritura. Versículo 17. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Una mala noticia tras otra, así las estaba recibiendo Job. No había tregua para este hombre. Job veía como todo en su vida se iba desplomando de un golpe. ¿Le suena, verdad? ¿Le ha pasado esto? Que las malas noticias como que se van juntando. Salimos de una para entrar en otra. Bueno, vamos al versículo 18. ¿Qué dice? Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Los hijos, ¿verdad? Algunos dirán que me toquen cualquier cosa menos a los hijos. Hasta aquí, Job estaba disfrutando de una vida apacible y repentinamente comienzan a suceder cosas tremendas, grandes desgracias. Versículo 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todos los hijos de este hombre murieron ese mismo día. No solamente perdió los bienes, no solamente perdió sus finanzas, sino también sus hijos amados. ¿Se pueden ustedes imaginar esta triste escena? ¿Creen que alguien pueda tener tantos problemas a la vez? En medio de esa desesperación, desesperante situación, ¿qué creen ustedes que hizo Job? Bueno, él hizo algo contrario a lo que la mayoría de los hombres solemos hacer en circunstancias así. Vea lo que dice el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. En medio de esa tribulación, Job adoró. Él no se quejó. Y el problema no era que Job había perdido un negocio o uno de sus hijos se había ido de la casa sin despedirse. No. Job lo que había perdido, y a pesar de haberlo perdido todo, adoró a Dios. Verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto es verdaderamente sorprendente, ¿no? Aquí hay llenura del Espíritu Santo. Él no dijo: qué terrible lo que me está pasando, Dios, y soy tu hijo. No, dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En medio de aquella gran calamidad, este hombre alabó a Dios. ¿Y qué diferencia con algunos que quizá están pasando problemas mucho menores que los de Job y en lugar de alabar se empiezan a quejar contra Dios? Qué testimonio este de Job, ¿verdad? Aquí tenemos a un hombre que aplica en su vida lo que él creía. Para Job estaba claro algo, que los creyentes en Cristo vamos a pasar cualquier situación porque Dios se va a encargar de nosotros. Tenemos que tener presente
que todo lo que nosotros estamos viviendo está en manos del Señor. Y algo más, que venimos a este mundo con las manos vacías, venimos completamente desnudos, sin absolutamente nada, y que vamos a dejar este mundo, vamos a partir sin poder llevarnos absolutamente nada. Así es como venimos a esta tierra, pero un día vamos a tener que irnos y todo eso va a quedar aquí. Job se postró en tierra, adoró a Dios. Él rasgó su manto y también afeitó su cabeza, algo que era un acto de humillación delante de Dios. Lo había perdido todo, incluyendo su más preciado tesoro, sus hijos, sus hijas. Y en medio de aquel dolor, de su boca salió una alabanza. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una gran lección para todos nosotros. Qué fe la de Job, ¿verdad? Qué clarito lo tenía este hombre. Él sabía que Dios estaba detrás de cualquier cosa y que el Señor es el dueño de todo. Sí, porque cualquier cosa que poseamos es porque Dios nos la quiso dar. Él puede quitar en cualquier momento, si así lo desea, aquello que nos ha dado. Simplemente Dios nos da cosas para nosotros administrarlas y por supuesto que Dios va a hacernos a usted y a mí responsables de la forma en cómo utilicemos, cómo administremos eso que Él nos ha dado. Sí, pero somos eso, simplemente administradores, mayordomos de las cosas de Dios. Todo lo que existe aquí es de Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Nosotros simplemente estamos usando sus cosas. Cuando dejemos este mundo, no nos vamos a poder llevar absolutamente nada con nosotros. Job está en esta tempestad y ahí, en medio de ese problemón, alabó a Dios porque él sabía que lo que estaba pasando tenía un propósito divino. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cualquier cosa que esté sucediéndole, Dios ya está al corriente. Él está informado y no solamente eso, sino que tiene todo bajo control. Vamos a leer Mateo 10, 30 y 31. ¿Qué dice? Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En este momento de la historia vemos a un Job afligido, totalmente quebrantado. Él ha perdido todos sus hijos, sus bienes, pero aún faltaban cosas más difíciles por venirle. En medio de esa penuria, Job ha mostrado fe, integridad también, pero el diablo no va a desistir en su objetivo. Capítulo 2, versículos 4 y 5. Habla también su Biblia en el Antiguo Testamento, Job 2, 4 y 5. Respondiendo Satanás, dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hasta ese momento los problemas de Job estaban fuera de él, pero ahora el ataque es directo a su cuerpo, a la salud de Job. Esta será quizá la prueba de fuego para muchos. Sí, una enfermedad, estar hospitalizados, estar postrados en una cama sin poder levantarse, sin poder ir a trabajar, sin sacar adelante su familia. Piel por piel. Esto es lo que llaman una expresión proverbial, que denota que un hombre está dispuesto a separarse de cualquier cosa antes que perder su vida. Le pregunto nuevamente, ¿hasta dónde llega su confianza en Dios? Nadie quiere pasar por las adversidades, nadie. Pero ¿saben algo? Las desilusiones, la tristeza, el dolor van a venir a la vida de un creyente por dos razones, por solamente dos razones. Una,
como consecuencia de la desobediencia, ¿sí? Por causa del pecado, o sea, disciplina. Y 2, van a venir como prueba, ¿sí? Para probar nuestra fe y para que se cumplan los propósitos del Señor en nosotros, sus hijos. Vea lo que dice Job 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Así que cada vez que usted reciba una prueba, es porque Dios está confiadísimo en que usted va a salir adelante en esa prueba. ¿Por qué? Porque Dios mismo le va a dar la gracia para que usted, como su hijo, glorifique el nombre de Cristo, glorifique el nombre de Dios, creyendo, aceptando lo que está pasando y saliendo avante por el poder y la gracia divina. Volvamos ahí al capítulo 2, Job 2, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. En este momento, en este instante, Job está lleno de una sarna maligna, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Y era tal el dolor que tiene que estar rascándose continuamente con un tiesto. Y esto le produce úlceras en la piel. Ahora su cuerpo está totalmente afectado por una infección. Pero aún en este estado deplorable, Job retuvo su integridad y dijo, voy a confiar en ti, Señor. Yo voy a alabarte, mi Dios. Sé que todo tiene un propósito, Señor. Así que sea tu nombre bendito. Sea tu nombre bendito. Esto es para que nosotros nos detengamos un momento y meditemos. ¿Podemos nosotros confiar en Dios cuando todo lo que hemos perdido, incluyendo nuestra salud, venga a nuestra vida? Pero aquí también hay otra pregunta. ¿Seguiremos confiando en Dios y alabándolo aunque nuestros amigos y aún nuestro propio cónyuge nos quiera abandonar y se vuelva contra nosotros? Una cosa es estar sufriendo, postrado, abatido, sí, ahí en una cama, pero alguien a la par de nosotros. Pero qué tristeza cuando sufrimos y no hay nadie a nuestro lado que nos conforte. Nadie que pueda apoyarnos, darnos ese aliento que todos necesitamos. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Job y su esposa, pero también lo que sucedió con sus hermanos. Job 19, 14 y 19, ¿qué dice? Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Quizá a alguno de ustedes le esté pasando algo similar. Le abandonó su esposo, su esposa, le han abandonado sus hijos. Se ha vuelto contra usted uno que decía ser su gran amigo. Los amigos se volvieron contra Job, ¿sí? Llegaron a darle consejo, entre comillas consejo, pero también llegaron para criticarlo. Y saben, las amistades de Job no podían ayudarle por una simple razón, porque ellos no entendían lo que le estaba sucediendo a su amigo, ni Job podía siquiera entenderlo. Era un trato específico de Dios para con Job. Qué difícil situación. No solamente era un dolor físico, sino también emocional el que este hombre estaba viviendo. Y esta pregunta puede sonar reiterativa, repetitiva, pero ¿puede usted seguir confiando en Dios aun cuando está en un sufrimiento así? ¿Puede seguir confiando en el Señor cuando sus amigos se vuelven contra usted? Es más, cuando su misma esposa, la ayuda idónea, se vuelve en su contra. Esto fue lo que le aconteció a Job. Job 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué consejo más desacertado? Cuando las cosas se ponen difíciles, siempre habrá alguien que querrá desalentarnos, invitarnos a abandonarlo todo. ¿Qué cuidado debemos tener? Qué importante estar llenos del Espíritu Santo,
como creyentes, poner los ojos en Cristo y no escuchar lo que nos quieren decir aquellas personas que lo único que hacen es desalentar. ¿Qué dice el versículo 10? La respuesta de Job. Y él le dijo: como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Como cualquier mujer fatua, atolondrada, como una mujer necia has hablado. ¿Qué? ¿Dará Dios solo cosas buenas y no las malas? Claro que también dará las malas. Malas desde nuestra perspectiva, porque Dios siempre nos va a dar lo mejor. Muchas veces Dios no nos va a dar lo que le pedimos, nos va a dar lo que necesitamos. En medio de su debilidad, llegó un momento en que Job quiso altercar con Dios y hasta aborreció el día en que él había nacido. Todo esto porque en realidad él no entendía lo que estaba pasando. Su mujer dejó de ser la ayuda idónea y sus 3 amigos, al no entender la situación, llegaron y le dieron consejos buenos, sí, pero no acertados, porque no era el consejo que Job necesitaba. Cuidado cuando usted da un consejo. Ellos no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo en la vida de Job y por lo tanto no pudieron ayudarle a su amigo. Y aquí quiero que recalquemos algo. El problema real de Job, sin lugar a duda, era la justicia propia. Él, Job, se había olvidado de algo muy, pero muy importante, que todo lo que él tenía, Dios se lo había dado. Y además, que si de su corazón había en algún momento salido un pensamiento bueno, es porque Dios puso en el corazón de él ese pensamiento. No, escuche, cuando usted piensa algo correcto, algo de acuerdo a la Biblia, es porque Dios puso ese pensamiento en usted. El mundo, hablando de la justicia propia, el mundo está lleno de justicia propia. Sí, y es esa actitud del hombre por la cual piensa que puede resolver sus problemas por medio de sus propias fuerzas, excluyendo a Dios. La justicia propia se manifiesta en un creyente cuando el creyente cree que está obteniendo las bendiciones de Dios, el favor del Altísimo, porque va muy bien en su vida cristiana. Él piensa que porque está haciendo un gran esfuerzo, olvidando así que si aún está de pie, es solamente por la gracia de Dios. Nunca debemos olvidar que es la gracia divina lo que nos hará continuar adelante y darnos la victoria. Solamente su gracia es lo que nos mantiene en pie. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Lo ve? ¿Y qué dice el versículo 10? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor dijo: bástate mi gracia. Cuando Cristo y su inmesurable gracia no es suficiente en la vida de un creyente, entonces se manifiesta la razón por la que se cae en la desgracia: la justicia propia. Ese fue el pequeño gran problema de Job, justicia propia. Pero llegó el momento en que Job ya no pudo más, el momento en que llegó al fin de sí mismo, cuando Dios lo enfrentó y le hizo ver cuán pequeño era Job y cuán grande es Dios. Job 38, versículos del 2 al 10. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es Dios el que está hablando. Se está dirigiendo a Job, pero dice: ¿quién es ese que no tiene ninguna sabiduría? ¿Qué dice?
Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Ups, imaginen, el que va a preguntar no es el profe aquel del cole, es Dios. Y oigan las preguntas, sin respuestas para el hombre. ¿Qué dice? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Quién va a saber eso? Solo Dios. ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Verdad? Cuando alguien está construyendo algo, tira un cordel. Bueno, por favor, lo que está diciendo Dios es, ¿estabas tú ahí para saber cómo hice todo? Versículos 6 y 7. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando alababan todas las estrellas del alba y regocijaban todos los hijos de Dios, porque hubo un regocijo cuando Dios creó este planeta. Los ángeles se gozaron. Versículos 8, 9 y 10. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando puse yo las nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerró. Dios es el soberano de todo y de todos. Soberanía divina significa que Dios es aquel que se sienta en el trono y dirige todo lo que está en este mundo y fuera de este mundo. Él, como dice en el libro de Efesios, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En medio de toda aquella aflicción que Dios permitió en la vida de Job, de repente Job reconoce, al fin comprende la grandeza y el esplendor de Dios, en contraste con la insignificancia, lo pequeñito que somos nosotros los seres humanos. Y Job, dejando de un lado el orgullo, vean lo que dice el versículo 2 del capítulo 42. Yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando Dios nos muestra su poder, su grandeza, porque Dios es verdaderamente grande, sin duda, nosotros lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él. El problema de los hombres es pensar que Dios es del mismo tamaño que nosotros los hombres, pero por supuesto que Dios es inmensamente superior a cada uno de nosotros. Escuche lo que dice el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra, humillarse delante del Altísimo, alabarlo por todo lo que Él es y hace, es lo que nosotros debemos hacer, y esto es exactamente lo que Job hizo. Job 42, del 3 al 6. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí y que yo no comprendía. Nunca trate de meter a Dios en un tubo de ensayo. Él se escapa a todo eso. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero recuerde que no es un asunto de entender. El creyente lo que debe hacer es obedecer y creer. Nuestra mente es finita, limitada, mientras que la de Dios es infinita, inagotable. Ahora, cada vez que nosotros creemos a lo que Dios nos va enseñando, de repente nos va haciendo comprender más y más tesoros que están ocultos en la Biblia. Pero si un creyente no quiere obedecer, ese es un paso hacia atrás. Ese es un paso equivocado, porque Dios no le va a poder revelar mientras no decida obedecer a lo poco o mucho que está conociendo. Sigamos, versículos del 4 al 6. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Qué maravilla. Aquí Job está derramado delante de Dios. Ahora ya no está
con orgullo preguntando esto, aquello y lo otro, sino que él dice, ok, mejor cierro la boca y vos me vas a enseñar. Voy a preguntarte lo que tengo que preguntar y tú me vas a enseñar. Ese es el corazón de un discípulo, de alguien que está dispuesto a ser guiado, a ser enseñado. Siga leyendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Job fue movido al arrepentimiento. Las palabras de Dios abrieron los oídos, el entendimiento de este hombre. Una nueva dimensión se abrió delante de él. Sí, la palabra de Dios, que es viva, eficaz, hará caer la venda que muchas veces impide ver con claridad lo que Dios quiere que nosotros veamos. Todo lo que hemos visto, lo que hemos leído, aconteció a Job con un propósito. Redundó para una relación más íntima con Dios. No es lo mismo conocer a alguien por medio del internet que tenerlo al frente, conocerlo de una manera personal. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es creer en Cristo y otra muy diferente es creerle a Cristo. Una cosa es vivir en una familia de padres cristianos o ser un miembro de una iglesia, y otra muy diferente es nacer de nuevo, hacer de Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida. Y le quiero preguntar esta tarde, ¿es Dios su Señor? ¿Conoce a Jesús de una manera personal? Si su respuesta es afirmativa, si ya es cristiano, entonces nunca olvide que cuando nosotros los creyentes le creemos a Dios en medio de las pruebas y de la tentación, vamos a cerrarle la boca al diablo. Mientras nosotros tengamos a Dios presente en todo, mientras vivamos buscando su dirección por medio de su palabra, por medio de la Biblia, entonces vamos a ver prosperidad, pero sobre todo una prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor no es deudor de nadie. Vamos a ver cómo Dios levantó a este hombre y le dio más de lo que en algún momento tuvo, prácticamente el doble de lo que Job tenía. Capítulo 42, vamos a leer del 10 al 13 y del 16 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Después de esto vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Job murió viejo, lleno de días. Al comienzo de esta historia vimos por todo lo que Job tuvo que pasar y cómo el diablo estuvo a punto de destruirlo. Pero también vemos cómo Dios en su misericordia le rescató, le hizo crecer además en su vida cristiana, en su relación íntima con Dios. Y si nosotros leemos con cuidado, vamos a ver que la misericordia, como lo leímos, ¿verdad? La misericordia de Dios llegó a la vida de Job cuando Job estaba orando por sus amigos, no cuando estaba disputando con sus amigos, porque esto sucedió, sí, estuvieron disputando. No, Dios fue movido a misericordia
cuando Job estaba orando por ellos. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Qué importante, orar, amar a los amigos y aún a los enemigos. Eso dice la Escritura. Por último, quiero decirles que en este mundo nosotros podríamos perder muchas cosas, pero nada es comparable con los tesoros eternos que un día vamos a tener. Si nosotros estamos dispuestos a abandonarlo todo por Él, un día Dios nos va a premiar, no solamente aquí, sino también en la eternidad. Vamos a leer Mateo 16, versículo 25 y 26. Estas son las palabras de Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si esta tarde usted fue invitado a esta reunión virtual por primera vez, si nos sintoniza hasta el día de hoy, permítame preguntarle algo. ¿Ya usted le entregó su vida a Jesús? ¿Ya hizo de Cristo su Señor y su Salvador? Quiero que ahora vea lo que dice la Escritura, la promesa que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si nosotros decidimos entregar nuestro corazón a Cristo, confesamos con nuestra boca que Jesús ahora es nuestro Señor. No, que ya no es el mismo Rupert o Mario o María o Luisa, no, que ya no somos nuestro propio Señor, sino que Jesús es el Señor. Y creemos en nuestro corazón, que en lo más profundo de la mente, que el Padre Celestial levantó a su Hijo de esa tumba fría. Dice la Biblia, serás salvo. Porque con el corazón, lo más profundo de la mente, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que esta tarde le invito a hacer las paces con Dios. Le invito a que usted, ahí donde está, hable con Dios, se dirija a Él en oración y le pida que le perdone, limpie de su pecado y que entre a su vida para transformarle y darle la vida eterna. Qué precioso cuando hacemos las paces con Dios, porque el hombre está en enemistad con Dios. No es Dios el que está en enemistad con el hombre, es el hombre el que está alejado de Dios. Si usted tomó esta decisión esta tarde, usted tomó la decisión más importante de su vida, porque no hay una mayor que esta. Trasciende a este espacio y a esta tierra. Es una decisión eterna que le dará la preciosa oportunidad de gozarse eternamente con Dios. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que los sábados a las 3 de la tarde, siempre y cuando el Señor lo permita, vamos a estar compartiendo con ustedes un mensaje para que usted le haga saber a sus familiares, a sus amigos y sean también parte de esta transmisión. El Señor Jesucristo bendiga este fin de semana su vida, la vida de su familia, que disfrute mucho y no olvide que les amamos con el amor entrañable de Jesucristo. Como siempre, terminamos con música. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Todavía quieres adorar, ya no hay razón para cantar. Abandona a tu Dios y muere.
Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.